conquistar mi corazón. Lejos de tu palpitar, sin hallarme en tu mirar, me encontraba mi Señor. Mi camino se acabó entre llantos y dolor y sin ternura, pero tu canción pude oír, dulce y segura. Estaba junto a ti, hablándome de amor, de reconciliación. Estabas invitándome a abrazarte como el ladrón que junto a ti murió. Su corazón en ti encontró perdón. Entonces los ángeles escuchaban nuestra canción, nos vieron platicar, Caminar, y juntos caminar. me hablabas de amor, me hablabas de tu amor. Comprendí que tu perdón es canción al corazón, que el alma canta. hoy mi alma puede cantar, florecer junto a ti. Es tu palabra. Estabas esperándome, amándome y vi la cruz que estaba junto a ti, hablándome de amor, de de reconciliación, de reconciliación. Tú estabas invitándome a abrazarte como un ladrón que junto a ti murió, pero su corazón en ti encontró perdón. Estabas esperándome, amándome y vi la cruz que estaba junto a ti, hablándome de amor, de reconciliación. Tú estabas invitándome a abrazarte como el ladrón que junto a ti murió, pero su corazón en ti encontró perdón. en ti encontró perdón. Y yo en ti encontré
Jesús. Bienvenidos a otra edición más de Clamor en la Noche. Este es el día que ha hecho, estoy un poquito frío aquí, pero este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos gozamos y nos alegramos en el mismo. Bienvenidos aquí desde los estudios auxiliares de la Cadena del Milagro en Cataño, Puerto Rico, y para el mundo entero a través de CDM Internacional y el satélite. Le enviamos bendiciones, saludos, todo lo que Dios tenga bien para ustedes. Recuerden que este programa se transmite de lunes a viernes, de 12 a 1 de la mañana. Como dije ahorita, se origina aquí en los estudios de la Cadena del Milagro. Y luego, esto sube allá al monte donde está, el monte donde está la torre de radio de la Cadena del Milagro, y eso sube por ahí para arriba por un satélite hasta los confines de la tierra. Así que aquí son las 12 de la medianoche. Este programa en algunas partes son las 11, en otras partes son las 10. En Argentina es la 1 de la mañana. Bueno, cual sea la hora, y ha pasado ahora, un nuevo día está comenzando, un día que bajó, ya se acabó. Este es el día que ha hecho el Señor. Por lo tanto, nos gozamos y nos alegramos en el mismo. Le damos gloria a Dios por todo lo bueno, todo lo malo, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Bueno, quiero advertirle esta advertencia. Nosotros tenemos un plan, tenemos un tema, pero si el Espíritu Santo nos interviene y nos desviamos, pues entonces nos desviamos a hacer la voluntad de Dios, porque hay una necesidad especial de somebody out there. Hay alguien afuera que necesita un milagro de Dios. Quiero redondear hoy, al comienzo de este programa, el tema, para comenzar el nuevo tema, pero vamos a redondear el comienzo de este programa, el tema basado en la palabra del Señor, que lo empezamos en Lucas 1:37, cuando el ángel Gabriel se demuestra a María, y luego lo continuamos en el mismo libro de Lucas, cuando es el mismo Señor que está bregando con un joven, algunos dicen que era joven, con un joven rico, que vino a preguntarle al Señor algunas cosas, y fue una experiencia increíble para ese joven. Entonces ahí Jesús repite esas mismas palabras de nuevo, esas palabras de lo que dijo el ángel Gabriel, dice, cuando le está hablando a María sobre el nacimiento virginal, el advenimiento del Mesías a través del nacimiento milagroso por obra del Espíritu Santo. Pues en aquella ocasión estaban hablando de ese milagro. Pero entonces este joven se acerca al maestro y le pregunta qué tendrá que él hacer, qué él tendrá que hacer para entrar al reino de los cielos. Entonces, ahí en esa conversación es que Jesús entonces habla de lo que tiene que dejar al ser humano. Y entonces dice, bueno, pues si es así, dice uno de los que está escuchando, si es así, ningún rico podrá salvarse. Entonces Jesús le contesta, no, el ángel Gabriel, eso dice, porque para Dios no hay nada imposible. Si tú estás dispuesto a convertirte, si tú estás dispuesto a tornarte al Señor, si tú estás dispuesto a servirle al Señor, si tú estás dispuesto a reconocer tus pecados, Dios te va a perdonar, te va a recibir. No importa, escucha bien, no importa en manera alguna, en forma alguna, lo que haya acontecido, lo que haya sido tu vida. La Biblia dice que si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, Él los hará como la blanca lana. Y si fueran aún rojos como la sangre, lo que fuera, Él los hará blancos como la nieve. Esa palabra que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasado, todas son hechas nuevas, y entonces venimos a un encuentro con el Señor y Él nos hace nueva criatura y
En esto muestra Dios su amor para contigo y conmigo y para con todos nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que, tanto cuando lo dijo el arcángel Gabriel a María sobre el milagro de la encarnación, del nacimiento virginal, como cuando Jesús habló acerca de quién podía ser salvo y no limitarlo específicamente a uno o dos, no, que si el rico pues, es millonario, supermillonario, y reconoce que Cristo lo ama y confiesa con su boca al Señor Jesús y creyera en su corazón que Dios le levantó de los muertos y cree que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y si, como dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y aún, como dice en 1 Juan 2:1, si alguno, después de haber conocido, después de haber sido salvo, si alguno hubiere pecado, nos caímos, nos descarrilamos, el diablo nos está acusando que no hay perdón. Si alguno se hubiera descuidado y cayera, no, es mejor que no le pasara. Pero dice en 1 de Pedro 1, dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Eso lo dice, está ahí en en el capítulo 2 de Primera de Juan. Primera de Juan, en el capítulo 2, lo dice bien claro, qué cosa más tremenda. Capítulo 2, y lo quiero leer. Bueno, le dije que en el capítulo 1, verso 9, dice que si confesamos nuestros pecados, a Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y la sangre dice, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice bien claro, y lo voy a leer de nuevo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso se hace, como dice, lo dice en el verso 7, antes del 8, dice, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No importa el pecado que haya sido, tú lo confiesas. Pero luego, ese es el versículo 7, el verso 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero, verso 9, y se complementa con el 7. Aquí en el 7 dice que la sangre de Cristo, Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Y en el 9 dice, si confesamos nuestros pecados a Él, no a ningún hombre, a Él, si confesamos nuestros pecados a Él, Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En Apocalipsis 12 dice que el diablo es el acusador de los hermanos. Y él te lleva a pecar, y él te engaña y te arrastra, y te dice no hay perdón. Pero aquí dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En Apocalipsis 12:10 el diablo dice, no tienes perdón. El acusador de los hermanos te acusa, te engaña. Mirad que nadie os engañe, dice Primera de Juan. Lo dice en Primera de Juan, dice, amados, no creéis a todo espíritu. Pero Jesús, eso mismo, la razón que le dice en Primera de Juan 4:1, el apóstol Juan por el Espíritu dice, amados, no creéis a todo espíritu, sino probar los espíritus son de Dios, no, porque han salido muchos falsos cristos. Y en Mateo 24:4 el maestro dice, mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe, lo repito, y mirad que nadie os engañe. Y en 2 de Corintios 2:11 dice, para que no seamos engañados de Satanás, no ignoremos sus maquinaciones. Óyeme bien, para que no seamos engañados del diablo, Satanás, no ignoremos sus maquinaciones.
En otra versión dice, no ignoremos sus artimañas de la manera que nos acusa, nos atormenta, te hace ver que es de noche cuando es de día, te hace ver que la tormenta está arrasando cuando todo está en calma y está en las manos de Dios, te atormenta, te quita la paz, pero yo he venido para que tengan vida, dijo Cristo, aunque Él vino, Satanás, vino para hurtar, matar y destruir, Juan 10:10, Él vino a matar y destruir. Mas Jesús dice en ese mismo capítulo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cristo vino para levantarte de ese fango que estás, de esa miseria que vives, de esas ruinas de tus cadenas viejas y hacerte nueva criatura. I believe it. Yo lo creo. No vivo por mis sentimientos, por fe andamos, y no por emociones, ni por sentir. Por fe andamos creyendo lo que Él ha dicho. Si confesamos nuestros pecados, a Él es fiel, no al hombre, no a más nadie, a Él. Él es fiel y justo para perdonar tu pecado y el mío. ¿Lo quieres probar hoy? No espere a que termine este programa. Puede ser que el tiempo termine. Puede ser que se acabe la oportunidad. ¿Y cuánta gente hay que hoy se levantaron y ya están caminos a la eternidad? Hebreos 9:27 dice, está establecido el hombre muera y uno después de este juicio. Y se refiere tanto a la mujer como al hombre, al ser humano. Todos tenemos que pasar por la experiencia de la muerte. Y eso es una realidad, hermano. Entonces hay que tener fe. Fe en Dios. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Fe y confianza que lo que Él ha dicho es verdad, que lo que Él ha prometido lo cumplirá. Y que no hay nada imposible para Él. Eso es importante, hermano. Es importante. Estaba hablando sobre el asunto del joven. Algunos dicen que era un joven rico, que se acercó al Señor. Ustedes recuerdan, esto fue en Lucas. Se acercó al Señor y le dijo, ¿qué es menester que yo haga? ¿Qué es menester que hagamos para que yo pueda ser salvo, para que yo no me pierda? Esto fue lo que le dijo. Y dijo, bueno, le dijo, mío, vende todo lo que tienes. Sal de todo lo que tienes. Sal de todo lo que tienes. Escúchalo bien. Sal de todo lo que tienes. Y véndelo. Ahora, ¿qué quiere decir? Que para uno ser salvo, si tiene riquezas, tiene que venderlas. No. Le dijo a ese tipo era porque todo lo que tenía era su riqueza, todo estaba puesta su fe en eso. Y este joven que viene donde él, que le dice esto y esto y esto y esto y eso lo ha hecho de mi juventud y bla, 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 dice, entonces vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. No es que lo vendiera, lo retó, le quiso decir, el problema tuyo es que aunque tú eres un religioso, aunque tú has hecho un esfuerzo por aquí y por allá, tú adoras tus riquezas. Tú adoras tu fama, tú adoras tu posición eclesiástica, tu posición política, económica, religiosa, y estás en esa casa, entonces ese caudal de caballos y de carrozas, o en el día de hoy ese Mercedes-Benz, y no es malo tener un Mercedes-Benz si lo puedes tener y si tú tienes la adquisición, pero cuando tu corazón está, sea en un Volkswagen, o está en un Mercedes-Benz, o está en la propiedad, o está en la gloria, o está en la fama, y no está tu fe en Cristo, y tú estás tan apegado a la lujuria, al adulterio en el cual vives, y no puedes dejar eso, eso es lo que se refiere. No es que se volviera loco y lo que trabajó y tiene lo regalara, ¿no? Que estuviera dispuesto de hacer lo necesario y si lo perdiera todo, que no se arrepintiera de eso y sirviera a Cristo. Porque era primero Cristo en su corazón. Entonces le dijo bien claro, entonces él no estaba dispuesto. Yo, no, esto no es posible. Entonces uno pregunta y dice, ¿será posible que entonces que algún rico se salve? Debe decir, hay millonarios. Supermillonarios que tienen millones, Dios los ha hecho ricos, pero no idolatran su posición económica, su posición política, su posición de fama, su posición eclesiástica, no adoran su casa, no adoran su carro, su Mercedes, su Rolls Royce, no adoran todos los bienes que tienen a Cristo por delante. Y esto podemos hablar de Job.
Job perdió los hijos. Pero antes de eso, mire la palabra que Cristo dijo: si alguno de vosotros no está dispuesto a perder padre, madre, hijo, esposa por mí, todos los bienes, no está dispuesto a perder su vida por mí, no es digno de mí. Pero hay alguien, porque Jesús dice, cuando el discípulo dice, oye, pero entonces ningún rico se podrá salvar, ¿no? Job era un rico. Job era un era un Elton Musk de su tiempo. Tenía camellos para botar, tenía cabras, tenía ovejas, tenía vacas, tenía terrenos, tenía bienes, tenía finca, tenía de todo en abundancia. Era un millonario de su tiempo. Entonces servía a Dios. Cuando no había Biblia, cuando no había redes, como hay hoy en día, las redes de Facebook, no había Biblia, no había teléfono, no había nada. Solamente él veía las estrellas y el sistema solar. Y Job sabía que Dios era real y que era Dios del cual venía la bendición. Y entonces era rico. Tenía hijos, tenía hijas, tenía una esposa, tenía amigos, tenía un standing en la sociedad, tenía todo. Y entonces un día Satanás dio su vuelta por el cielo, ángel caído. No es maravilla que si el diablo se transfigura en ángel de luz, pues que sus ministros y sus apóstoles hagan lo mismo. Eso es la realidad. Se transfiguran de tal forma y manera, que engañan aún a los mismos escogidos. Por eso la palabra de Mateo 24:4 de Jesús: mirad que nadie os engañe. Que nadie los engañe. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, mucho cuidado. Entonces, este hombre era rico. Y entonces de momento perdió las hijas. Perdió las vacas, los camellos, los bueyes, las ovejas, toda la implomaría, el negocio se le vino al piso. Pero él había encontrado, sin tener una Biblia, y en el cielo, sí, que los cielos demuestran la gloria de Dios y manifiestan su existencia. Por eso la Biblia dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Dios no se puede discutir su existencia. Dijo, el que no cree en mi existencia, el que no cree en mi existencia es un necio. Porque cuando tú ves la manifestación del cielo, de noche las estrellas, las miles de constelaciones que constituyen el cielo, que están compuestas de miles de galaxias, miles de constelaciones llenas de cientos y cientos de estrellas, compuestas de miles y miles de galaxias, que están compuestas por individuos, planetas rodando, todo eso como un movedo, un molino estelar dando vueltas, y no se autodestruye, está ahí. Demuestra la gloria de Dios. Los cielos denuncian la expansión del cielo, la construcción del cuerpo humano, cómo está hecho para funcionar, el cerebro, todo lo que, sabe que el hombre, las computadoras y muchas de las cosas que están sucediendo, los científicos lo han sacado de la estructura humana. Todo lo que es, cómo está hecho el cuerpo humano. Y luego, aparte de eso, la existencia de tu alma eterna. Pero mira bien eso. Todo lo que está alrededor demuestra la existencia y la gloria de Dios. Por eso Dios no es hombre para mentir y no es hombre para ser burlado. Él conoce todo y sabe todo, es el alfa y el omega, el gran yo soy. Entonces, ¿qué sucede? Job no tenía Biblia, no tenía televisión, radio, no había más. No, pero cuando él miraba su cuerpo, cuando él miraba la naturaleza y los animales, cómo funcionaban, y cuando él miraba cómo funcionaba el sistema, él veía las estrellas cayendo, él veía el sol que salía por la mañana y la luna que iluminaba de noche, y él llegó a la conclusión, Dios es real. Y por eso él hacía, en aquel entonces, ya el sacrificio lo hizo Cristo, hacía sacrificio por si alguno de sus hijos hubieran pecado. Y no tenía ninguna Biblia, no tenía nada, solamente la manifestación de lo creado que muestra la gloria de Dios. Y entonces lo perdió todo. Y lo último que le quedó, sus amigos lo dejaron. Después su cuerpo se llenó de llagas. Una sarna,
La mujer no quería ni verlo. Y cuando pensó que doña Jopa venía a consolarlo y a traerle esperanza, ¿qué sucede? Le dije, mujer, algunos discuten que el hijo bendice a Dios y muere. Puede ser, pero de todas maneras bendiga a Dios o bendice. Le dijo, muérete, canto viejo. Si fuera hoy, quiero cobrar seguro. ¿Y qué sucedió? Él dijo a la esposa, has hablado como las mujeres fatuas. No maldijo, no renegó, lo perdió todo, pero estaba entregado a un Dios que él no veía por fe. Todavía la expiación de Cristo del Calvario no había venido, pero él estaba dispuesto a perder para hacerle, y hacía sacrificio por si alguno de sus hijos hubiera pecado. ¿Qué estás haciendo tú ahora ahí? Quejándote. Ay, Dios mío, qué mal estoy. Ay, Señor, que se me acabe el mundo, que me dejó la mujer, que me dejó el hijo, que me dejó el marido, que todo se me ha venido al piso, todas mis riquezas, todos mis bienes, he perdido el seguro social, yo tenía para mi familia, para mi esposa y mi hijo, yo tenía un seguro de $300,000 porque un ignorante que fue que me lo vendió, yo estuve más ignorante, fui yo que no lo examiné, no me dijeron que el seguro pues, a los 15 años se perdía. Y lo perdí, y el día que lo perdí, mi vida se estremeció. Job lo perdió todo. Y además le salieron llagas, una sarna, una lepra, yo no sé. Y lo último que le cabe a la mujer, y la mujer le dijo, maldice a Dios y muérete, canto viejo. Y ese hombre ha hablado como las mujeres fatuas. Jehová Dios, y Jehová Dios, y Jehová quitará. Y aunque me mate, yo en él confiaré. Mire qué tronco de hombre. Y ahí es lo que cuando Cristo le dice al rico, al joven rico, le dice, no hay nada imposible para Dios. Y Job es ese imposible hecho realidad. No se rebeló contra Dios, no se rebeló, y nosotros nos rebelamos por lo más mínimo que nos sucede, no se rebeló contra Dios. Y le dijo, has hablado como las mujeres fatuas. Y aunque él me mate, Jehová con todo me levantará. Y dijo aún más, aunque me mate, yo le seguiré fiel. Porque yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Está hablando de la crucifixión, está hablando de la tumba. Y dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, sobre la tierra. Ten esa fe en la noche de hoy. Ten esa fe en la tormenta que estás pasando. Séle fiel a Dios y busca a Dios y pregúntale por qué tu ministerio se está yendo aparte del canto. Busca, examínate y Dios te dará la gloria postrera, será mayor que la primera. Y Job fue fiel. Yo no sé si la mujer cayó muerta y le dio una nueva o si esta se arregló. Yo sé que tuvo hijas más preciosas que las que le mataron. Tuvo más vacas y bueyes y camellos y animales y tierra que las que tuvo antes. Y al final, su esposa, si fue que la de él murió y le dio otra o fue la misma que la transformó, le dio hijas más preciosas que las que había tenido. Encomienda a Jehová tu camino. Espera en él, confía en él. Tú no vas a ser el que va a resolver, suplir la necesidad. Es Dios el que va a quitar los muros. Por eso dice Jesús, le dice a los apóstoles que están con él, a los discípulos, ese es el varón rico. No hay nada imposible para Dios. Nicodemo era un rico y se convirtió al Señor. Y han habido multitudes. El fundador de Kentucky Fried era un hombre que, es más, de la pobreza llegó a ser rico. Y así hay un montón, el de Woolworth. En la historia de Estados Unidos hay un montón de millonarios que fueron millonarios y siendo millonarios conocieron a Dios, conocieron a Cristo y permanecieron fiel porque sus riquezas nos pusieron como algo secundario. Cuando tú pones hasta el perro primero que Dios, los hijos o aún el ministerio tuyo, o por lo que sea primero que Dios, you're wrong, tú estás mal. Pero cuando tú pones a Dios primero, todas las cosas te ayudan a bien y tú vas a salir victorioso o victoriosa. No importa lo que te esté gritando el diablo en el día de hoy.
Y Job tuvo mejores hijas, más preciosas, mejores amigos. Dios trae lo mejor. Y eso no hay nada imposible. Yo quiero cerrar este tema porque le dice a los discípulos, no hay nada imposible para Dios. Y lo dijo el mismo Señor, si estás enfermo y no te vas y no te llegó la hora, Dios te sanará. Si estás arruinado económicamente y Dios tiene un propósito con tu vida, tú triunfarás sobre todo eso. Yo viví en este ministerio y personalmente la pérdida de todo lo que había. Me quedé casi solo, simplemente con Dios. El ministerio lo perdió todo, emisora, todo lo que había. Habíamos gastado, y ahí es que se revela la gente, oye, pero yo hice tantas cosas buenas, ¿por qué me pasó a mí? Bueno, este ministerio llegó a El Salvador, llegó a Guatemala, llegó a Honduras, llegó a Colombia, llegó a Venezuela, llegó a Panamá, llegó a los confines de la tierra, llegó hasta donde tenía que llegar y dio lo que Dios le mandó y se invirtieron millones de dólares y se convirtieron miles de almas, pero lo hizo Dios. Y al final, al cabo, la gloria de Dios, la gloria de Dios. Y ahora nos dice, pero de mis riquezas en gloria, yo supliré todo lo que os haga falta. Ahora yo voy para Venezuela en estos días, de nuevo, quizás sea el último viaje o el penúltimo viaje. Voy para allá, no tengo los recursos. El pasaje se pagó, ahora no es lo que era antes, ahora son 3 aviones y otros gastos, miles de dólares. Tarjeta de, yo digo por fe, la tarjeta se va a pagar después. Las puertas las abrirá Dios, me llevará donde Él quiera, suplirá lo que Él quiera. Cuidará, si Él cuida de las aves, cuidará de mi esposa, cuidará de mi hijo, cuidará del día de clamor, cuidará de este ministerio, cuidará de mi vida, cuidará de mis hijas, cuidará de todo. Dice que los que son míos nadie va a arrebatar la mano. Y si no ha llegado mi hora de morir, cuidará de mi vida. Pero yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Y voy a dar esa actividad. Y luego no tenemos este año ni un centavo para el día de clamor. Sé que Dios lo va a proveer. Que Dios va a hacer este clamor el 1 de septiembre desde el mediodía. Bueno, a las 11 empieza a llegar la gente. Va a ser el clamor más grande en años. No meramente en número, en la gloria. Porque si el número es grande y la unción es pequeña, no vale la pena. Pero si el número es pequeño y la gloria es grande, la bendición y la unción se moverá por todos los rincones del globo. Porque para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible en darte la victoria en ese matrimonio. Y si lo que Dios pasa, Dios sabe lo que hace. Dios tiene la solución. Dios tiene la respuesta. Dios va a bregar con tu problema. Dios va a bregar con tus hijos. Dios va a bregar con tus hijas. Dios va a bregar con tu ministerio. Dios va a bregar con tus fincas. Va a bregar con tu empresa. Sobre todo va a bregar con tu alma. Porque para Él no hay nada imposible. Nothing impossible. Si no es el tiempo de morir, te sanará. Y si no te sana, te dará la fuerza para demostrarle al mundo que la enfermedad no te venció ni triunfó. Pero si creyeres, verás la gloria de Dios. Ahora, cuando te haga el milagro de sanidad, de provisión, cuando te resuelve el problema en el hogar, cuando salve a tus hijos, no te olvides la gloria de Dios, y ese es el problema de la gente. Gloria a Dios, bendecido sea el nombre del Señor. Yo sé que en este viaje a Venezuela Dios va a salvar almas, Dios va a echar fuera demonios, Dios va a sanar enfermos, Dios va a trazar el fin. Yo llevo una petición que es que cuando la obra mía termine en Venezuela, va a terminar en donde empezó. Ahora voy a visitar donde empezó, por allá, por el estado Bolívar, en Puerto Ordaz, San Félix, el Orinoco, el Carolina. Pero empezó con mi llegada a Caracas en 1972. Y ahí va a terminar, con una masiva visitación de Dios sobre ese país. Y Dios, iré a donde me tenga que ir, me reuniré con quien tenga que ir y llevarle esta, dice el Señor, cueste lo que cueste.
Y para este clamor, que no tenemos ni un centavo en fondo, yo pido que oren por mi hija, oren por mí, oren por todos los que estamos trabajando, por mi esposa, por mi hijo. Oren por esta cadena, oren para que Dios se mueva, que la isla entera se sacuda. Antes de que se sacuda con el terremoto que viene, se sacuda con un terremoto espiritual que nos lleve a la conciencia de ir a la senda antigua, no al legalismo, ni al radicalismo, ni al libertinaje, a la senda de la cruz. I believe it. 1 de septiembre vamos al gran clamor por Puerto Rico, por la familia, por nuestros hijos, por América. Y tú tienes que estar allí. Yo te espero cuando estés bajando esas montañas, pastores, como lo hicimos una vez. Puerto Rico está en peligro. Ya vencimos el año pasado la alianza satánica, pero hay otra alianza ahora, más organizada, que está tratando de testimoniar este país al infierno mismo, con los atractivos del mundo, disfrazándose de patriotismo, y luego infiltrando la iglesia con herejías, corrientes totalmente infernales y carnales. Pero las puertas del infierno no podrán prevalecer contra la iglesia del Señor. En el próximo programa le hablaré a ustedes sobre la invasión islámica del mundo entero. Pero la invasión islámica que ya llegó a Estados Unidos de América. Mientras los norteamericanos piensan que sus peores enemigos son los chinos, hablando políticamente. Es lo que dice, decía Sócrates, el peor enemigo somos nosotros mismos. El peor enemigo que tiene América, que tiene toda nación, que tienes tú y que tengo yo, somos nosotros mismos. Como decía Pablo, el mal está en mí, Romanos capítulo 7, verso 21. El mal está en mí. Si yo me descuido, el diablo me lleva. Si cierro mis ojos y no veo, tengo discernimiento, me engaña. Porque yo soy mi peor enemigo. Pero si yo me rindo y me someto, como dice Santiago 4:7, me someto a Dios, resisto al diablo, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Y lo único que salva a América, lo único que salva a Puerto Rico, es un estremecimiento del espíritu, una visitación grande de arrepentimiento y reconciliación. Y eso se va a demostrar. ¿Cuál es la temperatura espiritual de Puerto Rico? El 1 de septiembre. Cuando nos empecemos a llegar a las 11 y a las 12 en punto hasta que termine con el gran clamor del día, se medirá cuál es la temperatura espiritual del pueblo de Puerto Rico y cómo nos vamos a enfrentar a los 3 nubes, a los 3 situaciones caóticas que se avecinan para esta isla. Y ahí vamos a tomar la temperatura. Ahí es que se va a saber cómo está y por dónde vamos. Y en el próximo programa les hablaré sobre la amenaza islámica que hay sobre Norteamérica. Y ya la verá, y así lo digo, vendrá sobre Puerto Rico, porque Puerto Rico es dulce para toda la herejía. Pero ya estamos viviendo en tiempos peligrosos, en tiempos apocalípticos. La gloria sea de Dios. La gloria sea de Dios. Y les quiero decir, para Dios no hay nada imposible. Usted que sabe, hay algo que se llama el síndrome del desgaste. A mí me ha dado. No se cansa. El diablo le grita, todo se acabó. Todo terminó. Vete al mundo, como le dijo a Jeremías. No hable más en su nombre. No te recuerde más de Dios. No, como le dijo a Elías. Vete, muérete en el desierto. Me quiero morir. No. Cuando alguien se quiere morir es porque está deprimido. Ha perdido la fe. Pero Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y que ríos de agua viva corran por nosotros. Entonces, el 1 de septiembre comenzamos a llegar a las 11 de la mañana. A las 12 en punto comienza el gran clamor. Antes de eso,
voy a visitar a Venezuela. Voy a estar en Puerto Ordaz, unas reuniones en Caracas y en otros lugares del país. Luego de ahí paso a Panamá, de Panamá cojo un avión hacia Atlanta, Georgia, donde el día 26 y 27 de abril, que es sábado 26 de abril, domingo 27 de abril, sábado a las 5 de la tarde, domingo a las 9:30 de la mañana, estaré en un templo que está recién inaugurado, que caben miles de personas, la iglesia El Gran Testimonio de Dios, que pastorea el hermano Tony, Edilpidio, como le llaman, en el 40 de Mays Road, Stockbridge, Georgia, en la ciudad de Atlanta. Este es un suburbio de Atlanta. El Gran Testimonio, 40 Mays Road, Stockbridge, Georgia, y estaré ahí el sábado 26 de abril a las 5 de la tarde y el domingo 27 de abril a las 11:30 de la mañana. Recién llegado de una gira victoriosa, bendecida de Venezuela. Y tendré dos mensajes. Un mensaje profético y de actualidad sobre qué pasa, qué hacemos después de la cruz y la tumba vacía. Y estaré orando por enfermos y estaré declarando sobre todo la palabra de arrepentimiento. Traiga a sus familias y aquellos que están descarriados, no convertidos, se conviertan. Yo espero ver allí. El pastor Tony tiene su número de teléfono, 678-301-0267. 678-301-0267. Si usted tiene un familiar en Georgia, eso queda rápido, está en Stockbridge, queda ahí mismo, media hora del centro por tierra, media hora del centro de Georgia, de la ciudad de Atlanta, de la ciudad de Atlanta en Georgia. Y yo espero verles allí, espero compartir con ustedes esta gran actividad, un mensaje importante para inmigrantes y no inmigrantes, para latinos y no latinos. Come everybody, I have something from God, tengo algo de Dios para ti. Luego regreso a Puerto Rico para continuar la lucha, visitando áreas, visitando iglesias, reuniéndome con pastores. Vamos hacia adelante, hacia el encuentro, vamos hacia el encuentro del gran clamor frente al Capitolio el 1 de septiembre. Desde las 11 empezamos a llegar y a las 12 en punto arrancamos y terminaremos cuando la gloria de Dios haya bajado. Y creo que va a bajar temprano. Creo que este año estamos volviendo a las raíces, 52 años. Espero verle allí. Y recuerden que este es un ministerio de fe. He dejado esto para lo último. Yo voy a estar yo siempre, cuando dan la avanzada de la cadena del milagro, tengo mi deuda con Dios a través de este ministerio. Yo siempre cierro el evento los últimos 2 días. Pero por intervención divina este año, el día 9, el evento empieza el 4 y el 5 en adelante. ¿Okay? Pero el 9 de este mes entrante, yo salgo a las 3 de la mañana rumbo a Venezuela. Hay que coger 3 aviones. Y estoy orando por un milagro de provisión para este viaje, para mi familia que queda aquí, para lo que tengo que dejar preparándose el ministerio, para un fondo para el Día de Clamor este año, para la reconstrucción de la oficina, del ministerio y para la organización del Día de Clamor. Y Dios tiene su dinero y Él lo proveerá. Pero usted no tiene que dar nada forzosamente ni porque le estamos prometiendo nada. Usted va a dar conforme a como Dios le ponga en su corazón. Como dice Éxodo 25, verso 1. Dios le dice después que le ha dado los 10 mandamientos a Moisés, dice, levantarás para mi ofrenda voluntaria de corazón, para levantar santuario a mi nombre. Y el Día de Clamor es un santuario continuo, por 52 años se cumple este año. Tenemos que tirar las ventanas por las puertas y las puertas por las ventanas. Y cuesta ese evento. Y queremos hacerlo mejor. Y queremos reconstruir este ministerio mejor. Y queremos organizarlo mejor. Y que ore por mi hija, que me está ayudando como coordinadora,
ore por mí, a quien tengo que rendirle cuenta de todo lo que pasa aquí. Ore por mi esposa, por mi hijo, por mis hijas, por la que está allá afuera, Catherine. Ore por Kimi, que me está dando la mano. Ore por todos los que Dios ha llamado fielmente, desinteresadamente a construir, a preparar el santuario anual de clamor frente al Capitolio por 52 años. Echa tu pan sobre las aguas y al fin y al cabo de muchos días te volverá multiplicado. Durante todos estos días, yo espero un milagro de Dios. Yo le voy a decir, yo tomé un paso por tarjetas de crédito. El pasaje vale varios miles de dólares. Y el viaje nada más, sin contar lo que va a pasar allá, son miles de dólares. Dejar las cosas intactas acá, dejar a mi familia completamente asegurada y ir para allá. Y yo sé que mi Redentor proveerá de su riqueza. Pero lo más que quiero es que usted ore, porque la batalla que estoy teniendo es grande, hermano. Usted no sabe la lucha que estoy teniendo con los ataques del enemigo, las amenazas, las perturbaciones, las cosas que han sucedido. Pero sabemos que Dios nos ha quebrantado a Satanás debajo de la planta de nuestros pies. Si usted desea, ore primero, que no puede hacer nada. Yo sé que hay viejitos que no pueden, no, ore. La oración eficaz de usted puede mucho. I need your prayers. Rodea a todos los que están con nosotros con oración. Y que Dios provea de sus riquezas en gloria. Si usted desea cooperar, haga un cheque o giro postal. Yo no tengo muchas plataformas. Haga un cheque o giro postal. A clamor a Dios por la cantidad que Dios le ponga en su corazón. Cheque o giro postal. A clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Ahí está en la pantalla. Y aún cuando este programa se transmita por Facebook, que se va a transmitir, usted ve todo ahí, porque cuando yo hablo en Facebook tengo que hablar, pero aquí se ve. Entonces luego, la otra manera es el ATH móvil. Ahora recuerden algo, hay dos maneras. Usted busca la sección de negocios y busca clamor a Dios y ahí pone su ofrenda. Ahora, por ATH móvil, que gracias a Chanel que me dio una lección, mire qué cosa, tenemos jóvenes, pero estos jóvenes saben todo, mi hijo, mi esposa, que es más joven, todos saben todo de tecnología, yo soy un dinosaurio. Entonces me dice, pero verá, Rasky, tiene que advertirle a la gente que ese número de ATH no es para que hablen. Eso es como cuando tú vas a comprar algo, tú vas a una panadería, vas a comerte un hot dog, te vas a comer un canto de lechón y te dicen, ponlo a mi número de ATH, pues ahí tú no vas a hablar, tú vas a depositar tu dinero a ese número. Y ese número, que es el nuestro, va directo a la cuenta de la cooperativa de los hermanos, que ojalá todas las iglesias, y es una cosa que digo, sigan con los bancos que tienen. Yo mi consejo a cada iglesia, la que yo conozco es la cooperativa de los hermanos, bueno, pues es la que yo uso. Haga una cuenta de emergencia que no la pueda tocar. Cada iglesia debe tener una cuenta de emergencia. Cada familia debe tener, porque va a venir un día que no va a ser accesible el dinero. Va a tener que tenerlo ahí. Palabra de Dios es esta. Entonces, vaya allí y haga una cuenta de emergencia. Cada iglesia debe tener un fondo de emergencia. A cuando no, el dinero es accesible. Cuando ya, y cada cual debe tener un fondito en su casa. Bueno, pues usted usa ese número que está ahí, que es el 787, ese es el código de Puerto Rico, 787-475-7576, para ofrendar a TH Móvil. Usted no tiene que hablar, usted lo que marque, dice, marca su teléfono y dice, estoy enviando este dinero a este número, es el número especial de clamor, 787-475-7576. Ahí lo ve en la pantalla, aunque esté viendo la repetición de esto en Facebook. Entonces, usted ore, pero si no puede hacer más nada, ore a Dios. Yo tengo una fe, mire, le voy a ser sincero, en los últimos 2 actividades que ha habido grandes de clamor y los viajes que hemos dado y la lucha económica que ha habido y aún hemos estado luchando por la salud de mi esposa, estoy de pie por un milagro. Y no es que estoy muriéndome, no, pero he tenido que luchar físicamente. Y me examinan y no encuentran nada. Pero
estoy orando porque hay una situación y eso es lo que yo quiero, su oración. Pero le quiero decir, mi hermano, que en medio de todo esto, yo le agradezco la oración de todos ustedes. Mira, yo no quiero hablar, pero digo, doy gracias a Dios. Un pastor de Estados Unidos me llamó y me dijo, Dios me ha tocado para enviarte esto. ¿Sabe qué? Lo voy a ser sincero, y no es que estemos tan mal, pero en ese momento no tenía con qué hacer ni una compra. Y Dios me manda ese dinero y fui lo primero que fui no voy a decir dónde fui, pero fui a un sitio, bueno, fui a Costco y empecé a hacer una compra. Pero por mis manos han pasado millones de dólares para la obra en el mundo entero. Y Dios me dijo, yo nunca te fallaré. Y bendeciré a todos los que te bendigan. Hermano, y ore porque estamos reconstruyendo. Aquí hay personas que descuidaron mucho sus oficios por años. Y estamos reorganizando y dando el frente al desastre que muchos dejaron y que luego ustedes saben que el enemigo atacó con huracán, con pandemia, con 4 actos de vandalismo y destruyeron todo. Y estamos levantando esto. Estamos levantando esto. Dios bendiga a cada uno de ustedes por lo que nos ayudan. Pero lo más que gozo es oración. Por mi familia. Por mí. Por la gente que está con nosotros, hermano. Y que Dios perdone a aquellos que no nos entienden. Que Dios les bendiga grandemente. La oración eficaz del justo puede mucho. Y que estos 2 días en Atlanta sean de bendición. Estamos orando para dar una gran actividad de un día en Nueva York. Estamos orando para ir a muchas de las ciudades que hemos ido, como Chicago, San Francisco. Un solo día grande en cada sitio que vayamos. Ora por Jorge Isaac. Ore por mi hija Kim y su esposo. Ore por Catherine. Ore por mi esposa. Ore por la hermana Elizabeth Guidini, que es una campeona, que perdió a su esposo, mi amigo personal, hace un tiempo atrás. Ore Dios por este muchacho Alex Delgado, que Dios le sane y se convierta el periodista de Noti. Voy a visitarlo. Ore por la familia de Pitito, que están sufriendo esa vida. Yo la vi cuánto sufre. Ore por el hermano Quitín Silva, que era tan apegado a su esposa y ya se fue adelante. Ore por nuestro hermano y líder, coordinador Dani Rodríguez, por su esposa y su hijo, su hija. Su hijo es policía. Ore que Dios lo cuide. Y la niña que viene de camino, la nieta. Pero ore por este hombre de Dios que me ayuda tanto en Nueva York. Usted no sabe, ore por su esposa. Su esposa es una campeona, su hija es una campeona. Ustedes no saben las luchas, las enfermedades que estas 2 personas, este matrimonio ha pasado. Pero cómo son fieles a Dios. Ore por nuestro hermano José Fernández y su empresa allá en Venezuela, quien en estos años ha estado auspiciando todos los gastos de todo el montaje, pero ahora están pasando por una prueba enorme, pero seguimos para adelante. Ore por Francisco Nieto. Ore por la iglesia en Venezuela, que la reunión que voy a tener, Dios me guíe. Dios me guía a tomar la decisión que tengo que tomar en cuanto a la toma de Caracas este año, fines de año, en el momento de comenzar a organizar mi última actividad más grande en Venezuela. La quiero ver cuando los demonios que están destruyendo ese país, de santería, brujería, demonios, idolatría, y el pueblo se una, y el maldito odio de la política se vaya de ese lugar. I ask for your blessing. Y ore por mí, que pueda enderezar y poner en el orden el desorden que dejaron gente que estuvo aquí años atrás y no pusieron las cosas como tenían que. Y yo he dado cara en todo esto. Pero no se rían los enemigos, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra esto. La gloria postera será mayor. ¿Cuántas veces han dicho que yo estoy acabado ya? ¿Cuántas veces me ha pronosticado que me queda poco de vida? Me queda el tiempo que Dios le dé la gana. God bless you.
Dios les bendiga. Conquistar mi corazón, lejos de tu palpitar, sin hallarme en tu mirar, me encontraba mi Señor. Mi camino se acabó entre llantos y dolor y sin ternura, pero tu canción pude oír, dulce y segura. Estabas esperándome, amándome y vi la cruz que estaba junto a ti, hablándome de amor, de reconciliación. Estabas invitándome a abrazarte como el ladrón que junto a ti murió, pero su corazón en ti encontró perdón. Entonces los ángeles escuchaban nuestra canción, nos vieron platicar, Caminar, y juntos caminar. hablabas de amor. Me hablabas de tu amor.